Este es un momento para vos. Una tregua, un recreo. Abrí el corazón y escuchá. Hace rato que ando con un texto de Eduardo Galeano, tomado de Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, un libro de 1998, publicado por Galeano. Es el primer capítulo. ¿Por qué ando con este texto? Creo que desde el fin de semana pasado. Me impactó mucho el caso, como te habrá pasado a vos seguramente, de este chico de 16 años que balea a un papá y a un nenito de 3 años que iban a comprar pizza y termina matando al chiquito de 3. Quizás le podemos sumar lo que pasó en Córdoba. Estos chicos que roban un celular de 12 y 13 años y casi son linchados en la calle. Digo, es muy fácil ubicar el mal en los niños victimarios. Ahora, la mayoría de esos niños victimarios también son víctimas. Esto no es para que tengas una mirada diferente a la que tenés, simplemente para que lo pienses. Por eso me acordaba de este texto. Es muy largo, voy a leer un fragmento, pero muy valioso. Muy valioso. Se llama Los niños, los de arriba, los de abajo y los del medio. Día tras día se niega a los niños el derecho de ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas en la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los pobres, a los niños pobres, como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ricos ni pobres, los tienen atados a las patas del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Los de arriba, los de abajo y los del medio, en el océano del desamparo se alzan las islas del privilegio. Son lujosos campos de concentración donde los poderosos solo se encuentran con los poderosos y jamás pueden olvidar ni por un ratito que son poderosos. En alguna de las grandes ciudades de Latinoamérica, los secuestros se han hecho costumbre y los niños ricos crecen encerrados dentro de la burbuja del miedo. Habitan mansiones amuralladas, grandes casas o grupos de casas rodeadas de cercos electrificados y de guardianes armados, y están día y noche vigilados por los guardaespaldas y por las cámaras de los circuitos cerrados de seguridad. Los niños ricos viajan como el dinero, en autos blindados. No conocen más que de vista su ciudad. Descubren el subterráneo en París o en Nueva York, pero jamás lo usan en San Pablo o en la capital de México. Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido este vasto infierno que acecha su minúsculo cielo privado. Más allá de la frontera se extiende una región de terror, donde la gente es mucha, fea, sucia y envidiosa. En plena era de la globalización los niños ya no pertenecen a ningún lugar, pero los que menos lugar tienen son los que más cosas tienen. Ellos crecen sin raíces, despojados de la identidad cultural y sin más sentido social que la certeza de que la realidad es un peligro. Su patria está en las marcas de prestigio universal que distinguen sus ropas y todo lo que usan, y su lenguaje es el lenguaje de los códigos electrónicos internacionales. En las ciudades más diversas y en los más distantes lugares del mundo, los hijos del privilegio se parecen entre sí, en sus costumbres y en sus tendencias, como entre sí se parecen los shopping centers y los aeropuertos, que están fuera del tiempo y del espacio. Educados en la realidad virtual, se deseducan en la ignorancia de la realidad real, que solo existe para ser temida o para ser comprada. Fat food, fat cars, fat life. Desde que nacen, los niños ricos son entrenados para el consumo y para la fugacidad, y transcurren la infancia comprobando que las máquinas son más dignas de confianza que las personas. Cuando llegue la hora del ritual de iniciación, les será ofrendada su primera coraza todoterreno, con tracción a 4 ruedas. Durante los años de la espera, ellos se lanzan a toda velocidad a las autopistas cibernéticas y confirman su identidad devorando imágenes y mercancías, haciendo zapping y haciendo shopping. Los ciberniños navegan por el ciberespacio con la misma soltura con que los niños
abandonados, deambulan por las calles de las ciudades. Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando gasolina o pegamento, mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayo láser, ya las balas de plomo amenazan a los niños de la calle. Por la fuerza, a esos niños de la calle los reclutan los ejércitos en algunos lugares de África, Medio Oriente y América Latina. En las guerras, los soldaditos trabajan matando y sobre todo trabajan muriendo. Ellos suman la mitad de las víctimas en las guerras africanas recientes, con excepción de la guerra, que es cosa de machos según cuenta la tradición y enseña la realidad. En casi todas las demás tareas, los brazos de las niñas resultan tan útiles como los brazos de los niños. Pero el mercado laboral reproduce en las niñas la discriminación que normalmente practica contra las mujeres. Ellas, las niñas, siempre ganan menos que lo poquísimo que ellos, los niños, ganan cuando algo ganan. La prostitución es el temprano destino de muchas niñas y en otra menor medida también de unos cuantos niños en el mundo entero. Actualmente, 500.000 de niñas brasileras trabajan vendiendo el cuerpo en beneficios de los adultos que las explotan, tantas como en Tailandia, no tantas como en la India. En algunas playas del Mar Caribe, la próspera industria del turismo sexual ofrece niñas vírgenes a quienes pueden pagarla. Cada año aumenta la cantidad de niñas arrojadas al mercado de consumo. Son incontables los niños pobres que trabajan en su casa o afuera para su familia o para quien sea. En su mayoría trabajan fuera de la ley y fuera de las estadísticas. ¿Y los demás niños pobres? De los demás son muchos los que sobran. El mercado no los necesita, no son rentables, jamás lo serán. Cada vez hay más y más niños marginados que nacen con tendencia al crimen. Al decir de algunos especialistas, ellos integran el sector más amenazante de los excedentes de la población. El niño como peligro público, la conducta antisocial del menor en América es el tema recurrente de los congresos panamericanos del niño desde hace ya unos cuantos años. Los niños que vienen del campo a la ciudad y los niños pobres en general son de conducta antisocial, potenciales delincuentes. ¿Qué destino tienen los nadies, los dueños de nada, en países donde el derecho de propiedad se está convirtiendo en el único derecho? ¿Y los hijos de los nadies? A muchos, que son cada vez más muchos, el hambre los empuja al robo, a la mendicidad y a la prostitución, y la sociedad de consumo los insulta ofreciendo lo que niega, y ellos se vengan, lanzándose al asalto, bandas de desesperados unidos por la certeza de la muerte que espera. Según UNICEF, en 1995 había 8 millones de niños abandonados, niños de la calle en las grandes ciudades latinoamericanas, 8 millones de niños abandonados. Según la organización Human Rights Watch, en 1993, los escuadrones parapoliciales asesinaron a 6 niños por día en Colombia y a 4 por día en Brasil. Entre una punta y la otra, el medio. Entre los niños que viven prisioneros de la opulencia y los que viven prisioneros del desamparo están los niños que tienen bastante más que nada, pero mucho menos que todo. Cada vez son menos libres los niños de clase media, que te dejan ser o que no te dejan ser. Esa es la cuestión, supo decir Chumi Chumes, humorista español. A estos niños les confisca la libertad día tras día la sociedad que sacraliza el orden mientras genera el desorden, el miedo del medio. El piso cruje bajo los pies, ya no hay garantías, la estabilidad es inestable, se evaporan los empleos, se desvanece el dinero, llegar a fin de mes es una hazaña. Bienvenida a la clase de unos de los barrios más miserables en Buenos Aires. La clase media sigue viviendo en estado de impostura, fingiendo que cumple las leyes y que cree en ellas, y simulando tener más de lo que tiene. Pero nunca le ha resultado tan difícil cumplir con esta abnegada tradición. Está la clase media asfixiada por las deudas y paralizada por el pánico, y en el pánico cría a sus hijos. Pánico de vivir, pánico de caer, pánico de perder el trabajo, el auto, la casa, las cosas, pánico de no llegar a tener lo que se debe tener para llegar a ser. En el clamor colectivo por la seguridad pública amenazada por los monstruos del delito que acecha, la clase media es la que más alto grita. Defiende el orden como si fuera su propietaria, aunque no es más que una inquilina agobiada por el precio del alquiler
y la amenaza del desalojo. Atrapados en las trampas del pánico, los niños de clase media están cada vez más condenados a la humillación del encierro perpetuo. En la ciudad del futuro, que ya está siendo ciudad del presente, los teleniños, vigilados por niñeras electrónicas, contemplarán la calle desde alguna ventana de sus telecasas, la calle prohibida por la violencia, o por el pánico a la violencia, la calle donde ocurre el siempre peligroso y a veces prodigioso espectáculo de la vida.